que las nacionalidades indígenas están unidas alrededor de alguna candidatura, en este caso con la de Arauz o con la de Yacu Pérez, o cómo mismo se está manejando esta relación política dentro de la CONAIE? Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, efectivamente el movimiento indígena liderado por la CONAIE es una organización muy importante en el país que en gran medida pone énfasis en las tomas de decisiones, incluso políticos en el país, pero sobre todo eso es en las calles o en las plazas, en lo que tiene que ver ya en el proceso electoral. Diferentes nacionalidades, las comunidades en el país toman sus opciones cuando la circunstancia lo así define. Entonces, por lo tanto, el movimiento indígena, nosotros hemos visto en los recorridos que hemos tenido, la gran mayoría de los pueblos y de las nacionalidades indígenas, sus miembros, está inclinando mucho más hacia el candidato Andrés Arauz, toda vez de que inclusive como la dirigencia nacional de la CONAIE ha sido excluido de las contiendas electorales del movimiento Pachacuti. Entonces eso, obviamente, las comunidades indígenas van tomándose una postura hacia nuestra candidatura Andrés Arauz. Ya. ¿Y no sonaría más lógico, señor Urcuango, que apoyen a Yacu Pérez, considerando que de suyo se entiende que él tiene un origen indígena, tiene una relación de muchos años con Pachacuti, con la CONAIE, etcétera? ¿No resultaría más lógico? Y no está pasando, dice usted, ¿no? Eso no está pasando toda vez de que el candidato Carlos Pérez Huartambel no representa a la mayoría, ni incluso a la mayoría del Pachacuti. Y además de eso, el candidato Carlos Pérez ha demostrado directamente a favor del golpe de Estado en Bolivia, en contra del presidente Evo Morales, y de la misma manera ha manifestado muy claramente de que preferible a un banquero que a una dictadura. Entonces, hablando caso ecuatoriano, esas apreciaciones, esas insinuaciones, evidentemente le ha llegado en el corazón de las comunidades, porque netamente el movimiento indígena es cercano, tiene una ideología y principios de izquierda, porque nuestras luchas siempre han caracterizado enfrentar con la oligarquía. El pasado mes de octubre, efectivamente, cuando el gobierno de Moreno ha aplicado con toda su vehemencia el programa de gobierno del candidato perdedor Guillermo Lasso, y obviamente la consulta popular, la desinstitucionalización del Estado a través del Trujillato, las medidas económicas que se han implementado, fue prácticamente el programa de gobierno del Guillermo Lasso. Además también de que la continuidad que pretenden llevar adelante el candidato de Lenín Moreno al candidato de Jaime Nebot, y por supuesto de Guillermo Lasso como a la cabeza, pues quieren dar la continuidad de todo el programa de gobierno que se ha venido implementando con este gobierno. Pero además de eso, vendrá consecuencias mucho más duras. Entonces, frente a eso, obviamente el movimiento indígena ha sido muy firme, muy claro, incluso el día o antes de ayer fue destituida la ministra de gobierno. Eso fue un pedido de la CONAIE. Entonces eso también ha sido uno de los aspectos de mucha trascendencia. Entonces consideramos que el movimiento indígena sabe definir en qué momento, cómo puede tomar una decisión, y es más de lo que nosotros recorrimos por todo el país.
están cada vez más adheriéndose al candidato Andrés Arauz. Señor Urcuango, dos consultas en una. La primera, usted sigue siendo parte de la CONAIE, y la segunda, el hecho de que creo haya votado casi unánimemente, solo hubo 3 abstenciones, entiendo, para la censura de la señora Romo, ¿no es una señal de que no se trata de continuidad un eventual gobierno de Lasso? Bueno, yo soy presidente de una comunidad de Cayambe, de mi comunidad de Cochabamba. Nosotros somos parte de la Confederación Cayambe y por ende somos parte de la CONAIE. Así que somos parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. A su vez también somos parte del Ecuarunare. Segundo, efectivamente no podía quedar fuera de esta decisión por parte del CREO, a pesar de que ellos han venido protegiendo, incluso ha dicho que puede ser ministra de Guillermo Lasso, a la exministra María Paula Romo. Yo creo que esas relaciones obviamente han sido muy evidentes, sobre todo de la aplicación del programa de gobierno que ha implementado el gobierno de Moreno. Entonces consideramos de que eso sigue siendo intacto. Por eso es que inclusive ahora el apoyo que se ha venido dando en gran medida desde el gobierno con Jaime Nebot y Guillermo Lasso pretenden continuar con ese mismo programa de gobierno. Por eso nosotros consideramos de que nuestra candidatura, que liderada por Andrés Arauz y Carlos Rabascal, que es muy distinto a lo que ellos proponen. Señor Urcuango. Señor Urcuango, muy buenos días. Le saludo a Omar Jaén. Muchas gracias por su tiempo. Usted, corríjame si me equivoco, usted también fue invitado por las delegaciones de Bolivia para lo que fue para la posesión de Luis Arce y para el regreso de Evo Morales también a Bolivia, ¿verdad? Así es, así. Sí, fue invitado. ¿Usted pudo conversar con Evo Morales, con Luis Arce, para ver, porque por ejemplo ayer que estábamos hablando con Leonidas Sisa, él mencionaba que la intención ahora es recobrar esta fraternidad entre sectores indígenas de distintos países de la región, que se ha habido desunida en los últimos años. ¿Usted pudo conversar con Evo Morales, con Luis Arce sobre este tema? Efectivamente, con el compañero Evo Morales hemos conversado con el presidente Luis Arce. Efectivamente, la propuesta última que se ha hecho por parte del presidente Evo Morales de reunir el próximo mes de diciembre, a mediados de diciembre en Cochabamba, es parte de esa decisión donde se aspiraría a constituir una integración de los pueblos y nacionalidades indígenas de la región y por ende ir trabajando en el proceso de integración desde las organizaciones y a su vez fortalecer a la UNASUR, fortalecer también otro proceso de integración que es del ALBA y de la CELAC, y que por supuesto eso es muy importante que lidera el presidente Evo Morales. Ahora, ¿cómo poder superar para sectores del progresismo, del socialismo del siglo XXI, como fueron calificados en su momento, esta división y separación que hubo con los sectores indígenas? Recordemos, por ejemplo, que cuando Rafael Correa era presidente, tuvo fuertes cruces con la CONAIE, hubo incidentes, hubo protestas en donde hubo muertes de Bosco Huizuma y de otras personas, recordemos. ¿Qué es lo que ocurre y cómo se puede subsanar esas rencillas que puede haber? Y también hubo sectores indígenas que no estaban de acuerdo con las medidas de Evo Morales. ¿Cómo poder subsanar esas diferencias que se presentaron en años anteriores y que ahora se intenta subsanar? ¿Cómo poder recuperar la confianza entre ambas orillas? Bueno, siempre hay tendencias, siempre hay posiciones y posturas, pero yo creo que es importante señalar tanto Evo Morales como presidente Rafael Correa implementaron políticas que benefician directamente a las nacionalidades y pueblos indígenas, directamente a los sectores sociales del país. Es así que obviamente siempre habrá diferencias. Nosotros consideramos de que si ha habido algún exceso por parte del Rafael Correa en su periodo, tenemos que mejorar, tenemos que rectificar, y eso lo hemos venido planteando, y Andrés Arauz está muy
entusiasmado de que las cosas vayan avanzando. Lo que sí es necesario en esta coyuntura, el problema no es una situación de una de las nacionalidades o de un sector. El problema es la situación mucho más compleja en la región. Por ejemplo, luego de una dictadura de 11 meses en Bolivia, liderada por Evo Morales, vuelve a recuperar la democracia, vuelve a ganar con más de 55% Luis Arce Catacora, apoyado precisamente por las organizaciones sociales, precisamente por las organizaciones indígenas, lo cual aquí estamos muy conscientes de que también puede suceder eso, porque las encuestadoras más serias a nivel nacional e internacional nos dan ventaja a nuestro binomio. Entonces, por lo tanto, esa posición es lo que más las comunidades, los jóvenes en el campo están pensando, de que por fin vamos a tener una esperanza con un candidato joven, con un candidato que está directamente relacionado con la economía, con el desarrollo del país. Entonces, por lo tanto, eso es una gran ventaja que se está viviendo en este momento. Señor Urcuango, ¿usted se reunió con Jaime Vargas o con Leonidas Issa en Bolivia? Bueno, nosotros no hemos tenido ninguna reunión. Lo que sí, como somos compañeros, como somos ecuatorianos, hemos estado participando en el recibimiento del compañero Evo Morales, que fue más de 1 millón de personas que se recibió con mucha alegría, con mucho entusiasmo, con mucha algarabía, y no podía ser de otra manera. Nosotros fuimos invitados, nuestro compañero Andrés Arauz fue invitado, compañero Jaime Vargas fue invitado, compañero Leonidas Issa fue invitado, es decir, somos de la misma corriente, de la misma tesis, de la misma idea de que efectivamente tenemos que ir cada vez más uniéndose a nivel de la región, porque es la única manera de enfrentar los embates que se viene dando desde el imperio. Así que nos hubiera sido muy importante de poder reunir, compartir, pero no hemos tenido esa posibilidad. Ojalá algún momento se pueda realizar, porque a la final nosotros, al menos nosotros que somos parte de la CONAIE, somos compañeros. Señor Urcuango, en el hipotético caso de que en la segunda vuelta se dé un enfrentamiento entre Andrés Arauz y Guillermo Lasso, ¿usted tendería puentes con la CONAIE para conseguir el respaldo de esa organización para una hipotética segunda vuelta? Y yo estoy más que seguro y convencido de que la dirigencia de la CONAIE no va a apoyar a Guillermo Lasso, no va a apoyar al banquero. Entonces, por lo tanto, es necesario conversar, es necesario escuchar también lo que dicen las bases. Las bases también han manifestado muy claramente de que debe haber un acercamiento, ¿no? Debe haber un encuentro con el fin de ir diseñando propuestas conjuntas. Nosotros estamos muy conscientes de que tenemos que acercar, tenemos que conversar, porque son a la final, ellos representan como dirigentes nacionales, así como lo fui yo también como dirigente de la CONAIE, pero también toca escuchar las decisiones de las bases. Así señor, que nosotros siempre estamos muy abiertos, pero al mismo tiempo, como somos compañeros, tendremos la ocasión de algún momento conversar. señor Urcuango, por lo que lo escucho y un poco adelantándonos en el tiempo, parecería ser que a su candidato le convendría más pasar a la segunda vuelta con Lasso que con Yacu Pérez. Bueno, el pueblo ecuatoriano lo sabrá tomar una decisión, pero nosotros estamos mucho más convencidos de que vamos a ganar en la primera vuelta, porque eso es lo que dicen en este momento las principales encuestadoras. Por eso estamos trabajando permanentemente en todos los rincones del país a través de reuniones, de los recorridos, sobre todo receptando propuestas, receptando inquietudes de la ciudadanía. Nosotros consideramos de que vamos a ganar en la primera vuelta. Bien, muchas gracias a don Ricardo Urcuango. Él fue presidente de Ecuarunari y vicepresidente de la CONAIE. Hoy es candidato a asambleísta nacional. Le deseamos un buen día a don Ricardo.